Quisiera saber qué opinas de conceptos como la banalidad del mal y el principio de Alon. El principio de Alon no lo conozco, pero la banalidad del mal sí. Creo que es uno de los conceptos mejor desarrollados a través de las observaciones históricas de Hannah Arendt, ¿no? Y lo hace precisamente observando a Eichmann en Jerusalén cuando es secuestrado de Argentina y llevado a Jerusalén para ser enjuiciado. Adolf Eichmann nunca mató a nadie. Adolf Eichmann era el que organizaba los traslados de judíos para ser aniquilados. Organizó toda la logística industrial de aniquilación de una etnia, o de un pueblo. No sé cómo definirlo exactamente, no es una religión forzosamente, de un pueblo. Gente que comparte una cultura, unas tradiciones, etc. Y Eichmann no parecía un contable. Aunque dijo que él saltaría a su tumba feliz de la vida sabiendo que le pesaban sobre su conciencia 6 millones de vidas, ¿no? Él fue el que dijo los 6 millones, no yo. Pero hay un gran poema de Leonard Cohen sobre Eichmann. Si lo encuentro te lo voy a leer. Porque te explica perfectamente el tema de la banalidad. Yo recuerdo cuando uh, leí un libro que explicaba cómo la gente alrededor de los campos de exterminio y la gente dentro de Alemania que sabía que estaban pasando las cosas miraba hacia otro lado. Y no es que ellos fueran asesinos, es que los habían convencido que daba igual, ¿no? Y este es el poema, lo voy a poner aquí, Leonard Cohen, todo lo que hay que saber sobre Adolf Eichmann. Ojos medios, cabello medio, peso medio, estatura media, características, rasgos distintivos, ninguno. Número de dedos, 10. Número de dedos de los pies, 10. Inteligencia, media. ¿Qué esperaba? Garras, dientes de gran tamaño, saliva verde, locura. Lo que los hace aterradores es precisamente que no eran o no parecían monstruos, ¿no? Es uno de los... Y aquí no hay que olvidar que Leonard Cohen era judío.